Hola a todos, ¿qué tal estáis? Volvemos aquí a una entrevista política, mirando pues este 2026 que acabamos de empezar. Esteban, ¿qué tal estás? Bienvenido. Pues bien, con ganas de empezar ya esta nueva etapa, sí. Porque me, Empezamos. me, me he cortado el pelo y todo. Mira, me han cortado el pelo. La Sí, primera vez en sí, mi vida que me han cortado el pelo. has venido elegante para Em, esta entrevista. Viajamos a Majadahonda y la hacemos con el portavoz de Vox, Pablo Pérez. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muchas gracias, pues nada, fenomenal, empezando el año fuerte y yo os agradezco la oportunidad de ya hay que encarar el último año completo de esta legislatura, de este mandato corporativo. Justamente estamos muy pendientes, ¿no? Que este año yo creo que va a ser clave para los municipios. Preguntarte un poquito cómo afrontas este año. Pues lo primero, yo, en lo personal, pero como portavoz de Vox, lo afronto con mucha ilusión, porque además va a ser un año con muchísimas elecciones. Hemos empezado fuerte, hemos terminado el año pasado con unas elecciones en Extremadura, pero que tienen sus Sí. coletazos, ¿no? Y en este primero de año, pero ya se han convocado, hay elecciones otra vez ahora en febrero, en marzo creo que va a haber también Mira que tienes elecciones. cara que te estás riendo, ¿eh? Sí, sí, a mí me parece, es ilusionante, es ilusionante. Y nada, recoger las palabras de nuestro portavoz en Extremadura. No querían Vox, pues ahora tienen el doble de Vox. Yo creo que eso es un poco lo que va a ir pasando en estas nuevas elecciones. Y bueno, me alegro mucho que la ciudadanía española pues vaya despertando y vaya viendo que Vox en el fondo es la única alternativa real al socialismo que han aplicado durante estos 40 años y un poco lo que hablábamos antes de fuera de cámara, el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista no han dejado de aplicar políticas socialistas en todos los ámbitos de la administración y ahora pues la gente ya por fin, ¿no? Parece que la ciudadanía pues va tomando conciencia que la única alternativa a este socialismo estructural, digamos, que hemos padecido en España es Vox. Yo quiero hacerte una pregunta, la primera del año que es muy Hemos empezado importante. fuerte, Sí, ¿no? hemos empezado fuerte. ¿Qué peluquero vas tú? Pues voy a un peluquero que está justo en la frontera entre Majadahonda y Las Rozas desde hace, Rozando las rozas. sí, desde hace no sé cuándo, no me acuerdo, 30 años a lo mejor, o Pues algo yo es que así. ayer, como he dicho antes, es la primera vez que me han cortado el pelo, que yo no yo siempre me lo corto yo solo y tal, y ayer en Navarra me lo cortaron y dije, coño, mira, pero claro, llegas tú con ese pelo y esa Yo, mata de pelo, todo, yo, todo bien puestecito, y digo, sí. pues me voy a Oye, aficionar yo a esto gracias. de, me voy a aficionar a esto y ir al peluquero. Pelarte se llama la peluquería, creo. A pelarte. Pelarte. Eso es, con apóstrofe, sí, Desde tiene luego, qué poco imaginación, cachondo el qué tío. imaginación tenéis en Majadahonda. La alcaldesa también. No sé, yo igual solo tienes que preguntar a ella, No, yo te lo pregunto a ti, que a nosotros no nos hacen ni puto No, caso. no me parece que tenga un perfil así muy imaginativo y muy... No, Eh, no me parece a mí. eh, Pero tampoco te sé contestar, ¿eh? Yo no, Si algún día me viene cuesta. Lola, pues la preguntaremos es directamente a ella. policía nacional. Sí. ¿Traslada la seriedad a su gobernanza o usa mucho la porra? No, tampoco. La porra en los plenos sí, ¿eh? En los plenos ¿Sí? se pone estricta. Pasas ahí un segundito ahí. En eso sí que es muy estricta en los turnos de intervención y tal. Luego para otras cosas, ¿no? Y para que la gestión de las cosas municipales sea tan estricta y tal, y, pues, gestión económica, gestión presupuestaria, en eso no es tan estricta. En la aplicación de la normativa, por ejemplo, en materia de policía local, que es una cosa que llevamos denunciando y que este mes vamos a volver a sacar en una moción en el Pleno y cumplir las ratios. En eso no es tan estricto. Pero si la vas a tener que pelear un poco, que en las próximas elecciones vas a tener que negociar, ¿no? Algo de esto, Ya ¿cómo va la estuvieron el cosa? año, bueno, las anteriores elecciones en equipo de gobierno, Vox. Lo que pasa es que estuvimos con un equipo del Partido Popular distinto a este equipo. Bueno, veremos a ver. Con, Yo no con me quiero. Ustarroz, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, sí, José Ustarroz. Luis Ustarroz. Álvarez. Ustarroz. Ustarroz. Sí, ¿Te sí. llevas mejor con él o con Lola? No, con José Luis, muchísimo mejor. Yo con el equipo, yo no te- o sea, teníamos muchísimas discusiones en el equipo de gobierno anterior y tuvimos algún jaleo serio de dar algún portazo incluso y de tal, porque más yo también soy muy vehemente, pero, pero siempre o sea, siempre yo le reconoceré siempre a ese equipo de gobierno la lealtad y que las discusiones eran honestas. Nosotros tuvimos discusiones con ellos honestas porque, tenemos una visión de la realidad o una visión de las cosas pues distinta al Partido Popular y muchas cosas nosotros queríamos pues avanzar mucho más de lo que ellos estaban dispuestos a conceder en materia de bajar impuestos, sobre todo en urbanismo, que yo tuve muchas discusiones con ellos en temas de planificación urbanística. Bueno, Majadahonda ya ha parado muchísimo tiempo y yo sigo pensando que es una de las prioridades que tiene que tener el Ayuntamiento de Majadahonda. Ellos no lo veían tan así porque estaban más cómodos manteniendo el status quo. Bueno,
tuvimos muchísimas discusiones, pero siempre, yo siempre detecté, o al menos tenían esa capacidad de engañarme. Puede ser, yo no soy infalible, me pudieron engañar. Pero mi pregunta es mi opinión, y mi opinión es que fue un equipo de Partido Popular que se comportó de manera leal al Y Lola equipo no. de gobierno. No tengo la oportunidad, no lo sé. No estoy en gobierno con ella, no lo sé. No, mira, si no estás en gobierno, pero me refiero, sabes que luego también la educación y todo eso. Sí, es una persona educada, es una persona que es respetuosa y en el trato, en el trato es correcta, educada. Hasta aquí puedo leer, no puedo decir mucho más. Y con el resto del equipo de gobierno, porque por lo que vemos no es tanto el perfil de la alcaldesa, que ya Sí, conocemos porque un ella poco. sobrevuela un poco las cosas, ¿no? Además, no se inmiscuye, Ujú. Pues eso es siempre bueno, ¿no? ponen... bueno, yo creo que es una actitud a lo mejor más propia de otras administraciones, no tanto de la administración local. Yo creo que los alcaldes... Exprésate más, que no nos estamos enterando. o sea, yo creo que un Ella alcalde venía de tiene una que... consejería, ¿no? Y entonces, ¿lo Sí, estás comparando con eso? a lo mejor es por la experiencia previa que tiene, puede ser. Pero la política municipal es distinto a la política de otras administraciones. Yo no tengo experiencia en otros ámbitos de la administración, pero sí que tengo compañeros y tengo mucha relación con compañeros que están en otros ámbitos, y sí que notamos un poco las diferencias. Yo creo que la política municipal tienes que estar muchísimo más pegado al terreno. Tienes que, tanto dentro del ayuntamiento, hablando con funcionarios, hablando con los técnicos, hablando con tal, y no solo rodeado de tu séquito y de tu capa política, digamos, ¿no? Tienes un contacto mucho más directo con los técnicos de la administración, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid eso no pasa, ¿no? Los consejeros, Ya. viceconsejeros, directores generales están rodeados de sus puestos políticos, Está- y no tienen contacto con los técnicos Dirías que le falta el directamente, liderazgo ¿no? político, impronta política a lo mejor. A mí me da la sensación de que ella sobrevuela y el pormenor de cada uno de los temas deja a los concejales Decidir. del ramo, Eso pues, ¿no? no sé hasta qué punto de la capacidad de decisión, ¿no? Y entonces luego cuando vas, junta de portavoces, por ejemplo, planteamos problemas, pues ella no contesta. Contesta el portavoz o el teniente de alcalde de turno, ¿no? ¿Y cuando va a hacerse la foto de la inauguración, va ella o el que la Claro, ha hecho? a las fotos sí que vaya. Ah. Entonces, yo esto a lo mejor simplemente es mi concepción, de cómo debe ser la política. A mí me parece que eso pues no es correcto, no es la forma. Al menos no sería la forma que yo tendría de enfrentarme a mi actuación dentro de una alcaldía, ¿no? De cómo debe ser un alcalde, cómo debe de comportarse un alcalde. Yo creo que al final ella es la responsable del equipo de gobierno, y lo que hagan sus concejales es responsabilidad suya también. Y muchas veces pues se quedan mirando al tendido, esto no, bueno, pues no sé. Bueno, ¿cómo no sabes? ¿Y cómo esto no, Pero no- eso yo yo lo no veo sé? bien. Si no sabes informar, lo dirá, ¿no? Lo que no podemos Ya, decir pero es no estoy hablando de eso. Ah, vale. No O es sea, lo que una cosa es no saber estoy algunas diciendo. cosas y otra cosa es no saber de nada. ¿Te refieres a eso? No es una cuestión de no saber, es una cuestión de como que con ella no va. Dice, no, pues esto habla con fulano y conmigo no, si yo... Pero eso es porque mucha gente dice que está como de paso, ¿no? ¿Tú eso crees que es así? Pues no lo sé, yo sí sé que el Partido Popular, no sé realmente si está de paso, todo el mundo lo dice, puede ser, no digo que no. En el fondo no me importa, en el fondo tampoco me importa Pero ella no mucho. vive allí, tú sí. Bueno, yo ahora mismo concretamente no vivo allí tampoco. ¿Qué os está Pero, pasando a los de Vox? no, ¿Os estáis yendo de las ciudades no, donde vais a no, querer lo que pasa gobernar? es que yo tengo Porque una... ya hay algún caso más que conozco, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo tengo una figuración familiar, digamos, muy concreta, tengo muchos hijos, y a mí me expulsaron. Yo cuando me casé, me vine a vivir a Majadahonda, me casé con una majariega y me vine a vivir a Majadahonda. Yo era de Las Rozas, el pueblo de al lado, conozco Majadahonda de toda la vida. Pero, claro, nosotros tenemos una familia muy grande y nos expulsaron, digamos, el urbanismo de Majadahonda, no existen casas para nosotros. ¿Cuántos sois? Yo tengo 9 hijos. 9. Tiene más que Úbeda. Fíjate, que Úbeda también tiene unos 9 cuantos. hijos. Sí. Uno tras otro. Uno detrás del Serán otro, sí. quintillizos, la por lo misma menos. mujer. No, de uno en uno y todos con la misma mujer. ¿Y cómo se organiza eso? Por curiosidad, ahora ya seguimos con la entrevista. 9 hijos tiene que ser un show. Bueno, pues entre mi mujer y yo, tiene mucho más mérito mi mujer que yo, y entre mi mujer y yo pues tratamos de organizarnos. Creo ¿Años que tienen? estamos, mi mujer tiene 4 años menos que yo. No me refiero a vosotros, sino a los ¿Ah? niños. Pues la mayor tiene 22 y la pequeña tiene 2 años, ¿Qué años tienes tú? Ahora ya la pregunta es así. 48. Hostia, macho, 24, 26, con 26 años el primero y hasta la fecha. Ujú. Mira, yo tengo ahora 23 y imposible plantearme un hijo. O sea, Sí, imagínate. pero tú no tienes 9 ni de coña, vamos, No, ni aunque no, te no, no, regalen la mansión más grande del universo y te den todo el dinero del mundo. La gente joven hoy en día, 9 hijos, ¿no queréis tener?
Hombre, ni queremos, ni podemos, ni tampoco está la situación financiera muy bien como para poder Bueno, esto permitírnoslo. yo creo que no se tienen hijos por una cuestión financiera. Esto es una cuestión de vida y de familia, de cómo percibes la realidad y tu existencia, digamos. Yo tampoco que, o sea, nosotros no hemos querido tener 9 hijos. Los que Es otra han cuestión. venido. Eso es, ¿Tú crees en Dios? eso es, sí, profundamente. ¿Y por qué crees en Dios? Es que esa pregunta yo creo que nunca te la he hecho a ti. Se la ha hecho mucha gente, ¿eh? O sea que no. Pues la verdad es que no me esperaba que la entrevista Coño, yo viniera tampoco me por aquí, esperaba que pero, tuvieras 9 hijos. pero no, la fe es una experiencia, más que una creencia o más que una cosa teórica y tal, es una experiencia de haber sentido la presencia de Dios en mi vida en muchas ocasiones. Hombre, 9 hijos, yo es un lío, ¿eh? Pero tiene que ser maravilloso. Es un lío, es un lío, es un lío. Tiene sus cosas buenas también, ¿eh? Ya, pero los mayores cuidan a los pequeños, eso sí. Bueno, ahora la mayor vive fuera de casa y ya hemos empezado a soltar lastre O sea, que volverás a por un lado. Majadahonda en breve. En un lado, ¿eh? Volverás a Majadahonda en breve. Claro, Cuando eso haya es. pisos Cuando de hayas vivido en cuando pareja. haya pisos de 8 Bueno, habitaciones. lo que pasa es que tal y como están los precios de la vivienda, no creo que podamos tampoco volver a bajar. Al menos como están las cosas ahora, también será difícil. Bueno, Yo voy a volver un poquito a la realidad, a Vas a Majadahonda. reconducir, ¿no? Voy a volver un poquito a este tema, sobre todo por la última entrevista que hicimos pues a David Cabrera, pues nos dejó un titular que a mí pues me llamó bastante la atención y dijo que Majadahonda llevaba 8 años paralizado con Vox en el gobierno y con Vox en la oposición. ¿Tú qué opinas? Bueno, la verdad es que tengo muchas cosas que decir con respecto a ese titular. Lo primero, me parece increíble que el Partido Socialista personalice, digamos, las culpas, ¿no? Mm. Tanto de la legislatura anterior como en esta legislatura en Vox, cuando nosotros en esta legislatura no gobernamos, no tenemos responsabilidades de gobierno. Tenemos mucha responsabilidad con respecto a fiscalizar la acción de gobierno, que ahora entraré. Y en la legislatura pasada es una mantra también que ha usado mucho el Partido Popular, sobre todo algunos de los concejales del Partido Popular, echándonos un poco las culpas, ¿no? De aquellos proyectos que se quedaron un poco en el tintero o aquellas cuestiones que no llegaron a materializarse concretamente, Ujú. ¿no? Proyectos que estaban y se quedaron ahí un poco cosas pendientes que se quedaron de la legislatura pasada, además siendo conscientes de que la legislatura pasada fue la legislatura del COVID, tuvimos una Fue Filomena, o sea compleja. que no fue una legislatura al uso, digamos, ¿no? Bueno, pues condicionaron mucho la legislatura. Pero es que nosotros éramos la parte débil del acuerdo de gobierno. El Partido Popular tenía 10 concejales, nosotros teníamos 3 concejales. Y además teníamos competencias concretas. Ninguna de las cosas que se nos achacan a ese equipo de gobierno eran materia concreta de los concejales de Vox. Es más, precisamente en nuestras concejalías creo que nosotros pudimos demostrar una gestión más que solvente de cada una de nuestras áreas. Bueno, luego pues había otras cosas que es verdad, antes me parece que te lo estaba comentando a ti, Esteban, que había muchas cosas que nosotros éramos más ambiciosos. Creo que se pudieron avanzar en muchas cosas, pero es verdad que al Partido Popular en ese momento yo creo que les faltó un poco de ambición, o un poco a lo mejor de visión más a largo plazo, bueno, sí, yo siempre lo he dicho que creo que les faltó ambición para poder acometer proyectos más grandes o para poder, digamos, tener el punch de finalizar esos proyectos, ¿no? pero ¿y la autocrítica entonces dónde queda? Porque la realidad, Perdón, la perdón. autocrítica, porque para Ujú. mí la realidad se traduce en otra cosa. El Partido Popular cambia a Ustarrot, pone a Lola, que precisamente carisma no tiene, y sin embargo, en las siguientes elecciones ya no necesita de vosotros para gobernar. Bueno, Entonces, pero la yo, lectura que hace políticamente un ciudadano de a pie es, pues hombre, a lo mejor es que Vox no lo hizo muy bien y David Cabrera lleva un poco razón. Estabais un poco inmóvil, o eso es lo que ha percibido la bueno, ciudadanía. lo que pasa que ese es el otro comentario también que quería hacer. David Cabrera obvia los datos, porque nosotros teníamos 3 concejales en la legislatura pasada y ahora tenemos 4. Luego la ciudadanía nos ha premiado de alguna manera nuestra estancia en el gobierno en la legislatura pasada. El Partido Socialista tenía 5 concejales y ahora tiene 3. Luego lo que Los que no ha ganó el hecho Partido Popular. ¿Perdón? Los que luego ganó el Partido Popular. No, el Partido Popular ganó los de Ciudadanos Los que de desaparecían. Ciudadanos. Tenían 7 ciudadanos y desaparecieron. Pero claro, el Partido Socialista tenía 5 concejales, la izquierda se componía de 5 concejales en la legislatura pasada, más allá de los 7 concejales que tenía Ciudadanos, que los puedes considerar pues de izquierda, centro o medio pensionistas. Naranjas. Veretas o sí, en fin.
Eso en la legislatura pasada. Ahora el Partido Socialista tiene 3 concejales y le ha salido un concejal de Izquierda Unida, Más Madrid, etcétera, ¿no? Luego, la ciudadanía no ha premiado precisamente la estancia en la oposición del Partido Socialista. Pero es que además en esta legislatura el Partido Socialista ni siquiera son líderes de oposición. Los líderes de oposición somos nosotros. Nosotros somos los que le estamos liderando la oposición. No Eso lo solo ha hecho porque Pedro Sánchez también, ¿no? no solo porque los números, no solo porque los números den que Vox es el partido que tiene más concejales en la oposición, sino porque de hecho estamos liderando la oposición. Muchas de las cuestiones que nosotros estamos sacando en los plenos, sobre todo de fiscalización del gobierno, el Partido Socialista viene detrás nuestro. ¿No? Se entera de las cosas, se entera de los problemas que tienen los expedientes cuando nosotros los sacamos, cuando nosotros, ya sea en denuncia pública, redes sociales, en comisiones, pleno, etcétera, ¿no? Entonces a mí que David se permita el lujo de dar este titular, pues sinceramente me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia. Y creo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Hombre, insisto, tanto el Partido Socialista, en este caso, como el Partido Popular nos están dando, en el fondo, más capacidad de la que realmente tenemos, porque nosotros ahora mismo lo que podemos es protestar y fiscalizar y decir las cosas que no hace bien Claro. El gobierno. Hasta ahí nuestra Ujú. Hasta ahí nuestra Son vuestras funciones como responsabilidad, eso es. oposición. No tenemos funciones ejecutivas, no tenemos funciones de gobierno, ¿no? El Partido Popular nos insiste, no, porque vosotros cuando estabais atribuyéndonos unas funciones que no tenemos, y el Partido Socialista en este caso también. Bueno, yo me alegro en el fondo, me alegro porque eso también demuestra que primero están muy nerviosos. Están muy nerviosos por la tendencia que están viendo, y que además tienen motivos para estar nerviosos porque efectivamente Vox está creciendo en todos los lados. Esa pregunta es importante. Nosotros hacíamos a Fuster y decía que sí, que él pensaba que la Comunidad de Madrid ibais a crecer y tal. Yo le decía, hombre, yo lo veo difícil porque aquí la maquinaria de Ayuso funciona bien. Hay que reconocer que ya Ujú. el índice de popularidad que tiene, pues cada vez que viene por aquí o viene, salen ahí a aplaudir a la gente. Es una cosa digna de ver, ¿no? Entonces, Y incluso de estudio, es y digno de de estudio estudio, sí, 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 sí. lo que pasa, el fenómeno Por eso yo Ayuso, no sí. tengo muy claro si a vosotros os afectará en los municipios o no el fenómeno Ayuso y realmente el crecimiento que había tenido Vox en Extremadura, o que va a tener en Aragón, vosotros aquí en Madrid lo podéis experimentar. ¿Tú allí en Majadahonda qué ves, qué percibes? A ver, ¿La gente cuando va a salvar te pelotea o no? ¿O cómo va bueno, esto? no, A lo tampoco mejor se, todavía no ha llegado a ese no nivel. se, no se trata, claro, no se trata de eso. A ver, yo creo que yo creo que esto merece una reflexión un poco más profunda. Primero, Madrid no se puede comparar con otros territorios en cuanto al crecimiento de Vox porque el punto de partida no es el mismo. O sea, en Madrid, el proyecto de Vox en Madrid está consolidado no de esta legislatura, sino está consolidado desde antes de esta legislatura, Sí, ¿no? pero hacia abajo, no de hacia arriba. No. ¿No? Mira el número de votos, mírate los datos reales. Es verdad que en los escaños en la Asamblea de Madrid, pero mírate el número de votos reales y además, claro, fue porque la ley electoral que tenemos es una electoral El número de compleja. votos también, si consideras que la población ha crecido, pues No, pero en hombre, el es un poco 2020 tramposillo eso. No, pero no los porcentajes y los números de votos. De verdad, míratelo. Y además es diferente en la Asamblea de Madrid que en los municipios. Vox en esta legislatura, en el 2023, en las elecciones municipales, fue un hecho histórico. Es el único partido que ha conseguido presentar unas listas en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, a lo largo de toda la historia, han conseguido presentar una lista electoral en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Entonces, nosotros ya hemos doblado prácticamente el número de concejales, ¿no? O sea, ya en la legislatura pasada éramos la provincia con más concejales de toda España, de largo. En esta volvemos a tener de largo el número mayor de concejales de Vox en la provincia. Claro, la curva de crecimiento no va a ser siempre exponencial, ¿no? Entonces, hay otros territorios en los que la implantación de Vox a nivel territorial, a nivel provincial, pues ha sido un poco más tardía que en Madrid. Entonces, claro, querer comparar el crecimiento de Vox Madrid con otras zonas, me parece que no es un buen análisis, ¿no? En ese sentido. Además de eso, completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, el efecto Ayuso nos va a... En Madrid nos va a afectar, ¿no? Pero no solo el efecto Ayuso, también hay un efecto Feijóo o hay un efecto Abascal, ¿no? O sea, que las elecciones municipales son elecciones muy complejas porque hay gente que vota en términos o en clave nacional, hay gente que puede votar en clave regional porque además las papeletas se meten a la vez que las municipales y las autonómicas son a la vez.
bueno, la política nacional puede pesar mucho, la política regional puede pesar y la política municipal, pues en ese sentido puede ser un poco más el patito feo, sobre todo en municipios ya del tamaño que tiene Majadahonda, que a lo mejor hay un porcentaje muy grande de, yo calculo, y si me preguntas los pesos, los porcentajes, yo te diría que son más 70-30. O sea, 70% de la gente vota en clave nacional. Insisto, incluso me atrevería a decir que si haces una encuesta al 100% de los ciudadanos de Majadahonda, o del censo electoral, si quieres, de Majadahonda, Las el elecciones. 70% no sabría decirte cómo se llama el alcalde, cómo se llama el candidato del Partido Popular, cómo se llama el candidato de Vox. Yo me atrevería a decir que el 70% de la gente, y esto es, creo que es común a todos los municipios, No, de más de... Sí, yo creo que sí. no, tipo aquí Fuenlabrada no es así, Leganés Te no es digo, así, bueno, Fuenlabrada a lo mejor, por el caso del alcalde de Fuenlabrada, y Ramón Jurado en y Parla tampoco es así. bueno, la política municipal Recuenco en tiene Leganés, su... que vosotros gobernáis, habéis tenido también allí. No, no gobernamos en No, Leganés. habláis del bloqueo. Yo decía, habéis tenido bloqueada la ciudad, como el resto de Tampoco. municipios. Decías del bipartidismo antes: 6 6 6 y 6 Leganés, ingobernable. Eso hay que analizarlo también, porque. Bueno, pero ese es el sistema que nos hemos dado. ¿Vale? Sí, Yo no, estoy, no, estoy claro, de acuerdo con que el está sistema correcto. habría que reformarlo. Es completamente de acuerdo. Claro que el sistema habría que reformarlo. El que manda tiene que mandar. Bueno, ir a un sistema más presidencialista, bueno, puede ser, pero los sistemas presidencialistas tienen sus ventajas y sus inconvenientes también, ¿eh? Igual que los sistemas de representación, pues tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Tener ahora mismo varios grupos, pues efectivamente pueden derivar en un bloqueo, pero derivan en un bloqueo porque la fuerza más votada no está dispuesta. Ahora, el sistema que tenemos en España, el sistema parlamentario, porque esto funciona también en las autonomías, el que gana las elecciones es quien tiene la responsabilidad de gobernar. Los ciudadanos le dan una responsabilidad a un candidato para formar un gobierno. La responsabilidad no se la dan al tercer partido o al cuarto partido, se la dan al primero. A ese es el que tiene la Mm. responsabilidad de gobernar. Puede decidir si gobernar en solitario en un municipio o gobernar en coalición. El Partido Popular ha decidido gobernar en solitario en muchas regiones. Una de ellas fue Leganés. En Leganés, yo estaba en el Comité Ejecutivo Provincial de Madrid en las elecciones en el 23 y tuvimos reuniones. Y tuvimos reuniones en las que salió a colación el caso de Leganés. Y la posición del Partido Popular fue: nosotros queremos gobernar con el acuerdo que tenemos con ULEG. No queremos meteros en gobierno. Bien, claro, 3 años después o 2 años después, estás pagando tus decisiones de principio de año. Y dices, es que esto es ingobernable. Sí, No, claro, hombre, Leganés puede está ser, gobernado. De hecho, puede ha sacado ser. sus presupuestos y todo. Ya, pero Por la vía de Recuenco, era una vía rara, pero ha funcionado. ya, Mm. bueno, con sus cosas. Claro, ahí podía haber dicho Vox, oye, no, que lo Vota en plantamos una, contra. claro, plantamos una alternativa. Ahí Claro. nadie dijo ni mu. Pero Vox no puede plantear una alternativa cuando los ciudadanos no le han dado el peso ni la fuerza suficiente para ello. Nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos. Tú, de verdad, mira todos los portavoces de Vox en cualquiera de los ámbitos, que todos han repetido lo mismo. Nosotros es verdad que vamos a defender nuestros votos y vamos a defender el peso que nos han dado los ciudadanos en todas las elecciones. Pero es verdad que vamos a ser también respetuosos con el peso que nos han dado. Entonces, a nosotros nos han colocado de tercera fuerza nacional, esa es la representación que tenemos que hacer. Y tenemos que Y en respetar. Extremadura, entonces, ¿qué vais a hacer? Pues en Extremadura lo que se El le, pesito, lo que se pesa, le ha pesa, dado. que es el peso necesario. Es el justo peso necesario para poder gobernar. Sí, sí, Pero el pero peso no es tampoco muy grande. bueno, las elecciones se convocaron porque no querían a Vox. Mm. Y los ciudadanos dijeron que no solo Que iban a no, tener sí, a sí, Vox, no, sino que iban a que tener más del doble de Vox. doble ración. Eso es lo que dijeron los ciudadanos Ostras. y ese es el único análisis Mm. real Sí, que se sí. puede sacar de esas, porque además fue unas elecciones contra Vox. O sea, la señora Guardiola convocó unas elecciones para quitarse el peso, digamos, de tener que negociar con Vox. Y los ciudadanos le dijeron, no, no, no solo va a tener que negociar con Vox, sino que va a tener que negociar con un Vox que tenga el doble de fuerza de lo que ya tenía antes. Y seguimos en las mismas. Nosotros hemos vuelto a presentarle el mismo acuerdo que el Partido Popular ha firmado en otras zonas, y es que la señora Guardiola no quiere cambiar, no quiere quitar ninguna de las políticas socialistas que le han traído hasta aquí. Claro, entonces, ¿y la responsabilidad es nuestra por no llegar a un acuerdo? Es que eso no es un acuerdo, eso es una bajada de pantalones. Lo que está pretendiendo el Partido Popular es que nos bajemos los pantalones. Y lo hemos dicho. Yo he escuchado a todos los portavoces de Vox en cualquier ámbito que eso no va a pasar. Nosotros vamos a defender cada uno de los votos y cada uno de los ciudadanos que nos han votado.
siendo muy claros además, porque las políticas que Vox ha puesto encima de la mesa y los cambios necesarios en cada una de las regiones que Vox ha puesto encima de la mesa han sido muy claros y han sido refrendados por los votantes de Vox. Nosotros no engañamos a nadie. Nosotros no decimos que estamos en contra de la Agenda 2030 cuando hemos ido a firmar la Agenda 2030. Nosotros no estamos diciendo que estamos en contra del Pacto de Mercosur cuando somos promotores de Mercosur desde 1999. No, cuando nuestro partido ha votado Mercosur. Claro, eso no es de Vox. Eso lo hacen otros partidos. Entonces nosotros somos muy claros con la ciudadanía y somos muy explícitos a la hora de decir qué políticas y cuáles son las líneas, digamos, maestras, digamos, de la acción política que queremos llevar en cada uno de los territorios. Somos, creo que, especialmente claros. Y luego los ciudadanos nos votan. Pues la defensa de esos ciudadanos tiene que ser, en la medida de lo posible, aplicar cada una de las políticas Pero que estamos escucha, diciendo. al punto de bloquear el gobierno. Pero si nosotros no estamos bloqueando el gobierno, porque entre otras Pero cosas no tenemos no he capacidad de dicho que bloquear el no he gobierno. dicho que lo que digo al punto de bloquear al gobierno. Porque claro, que al final, ¿Pero qué eh, significa bloquear el gobierno? O sea, es que pues depende. que lo que pasó en Leganés es ingobernable. O sea, al final lo que no puede Pero, llegar pero yo te he contado el caso de Leganés. Y sigues, pero no me hablo de, sigues no diciendo... hablo, no hablo de Leganés de ahora, hablo del Leganés de la legislatura anterior, donde tenía 6, 6, 6 y 6. Y aquí yo al Pero final 6, no 6, había 6 y forma. 6. ¿Y cuántos tenía Vox? Vox no tenía 6 en la legislatura Sí, pasada. bueno, pero podrías haber perfectamente desbloqueado la situación. Pero si ¿Vale? no menos, en la legislatura pasada, el Leganés, si no recuerdo mal, gobernaba el Partido Socialista. Ujú. Claro, y gobernaba, si no recuerdo mal, con Oleg y con... No, con ULEC no. No había acuerdo tácito con nadie. Bueno, Uleg o sea, gobernaba en un acuerdo tácito el Partido Socialista y Podemos, Más Madrid o tal. Fran, era Fran se llamaba. Y Uleg estuvo soportando el gobierno y aprobando las cuestiones claves del gobierno durante toda la legislatura. Entonces, ¿cómo Vox está Pero yo bloqueando? No entiendo. no hablo Vox que bloquee Leganés, hablo que el sistema bloqueaba Leganés. Y al No. final, claro, al final tú hablabas de bipartidismo y tú decías, oye, bipartidismo. Yo estoy de acuerdo que tiene que haber un espectro político donde haya suficiente diversidad. Ujú. Ahora, otra cosa es que una vez que ya esa diversidad está pesada de alguna forma, lo que no puede haber es un sistema de no gobierno, que en el fondo es lo que podemos llegar a Extremadura si finalmente pues no se acercan posiciones y acabamos diciendo, oye, al Pero- final estamos casi al límite de una mayoría Yo creo que absoluta. alguno va a tener que ceder en algún Claro. momento para que el gobierno siga adelante. Porque si, por ejemplo, los presupuestos, imagínate que el PP de Majadahonda no tuviese la mayoría absoluta, toda la oposición ha votado en contra. ¿Qué se queda Majadahonda sin presupuestos para este año? No, la ley no permite que te quedes sin presupuestos, porque No, automáticamente prórrogas. el 1 de Sí. enero se quedan prorrogados. Sí. La ley eso ya lo contempla. Lo que pasa que también yo te hago... Bueno, la ley lo contempla, pero no es lo correcto. De hecho, estamos recriminando Bueno, a Pedro pero Sánchez depende. esto durante 3 Sí, años estoy de acuerdo. consecutivos. Yo estoy de acuerdo. Ya, bueno, pero lo que pasa es que le recriminamos depende de a quién y depende de cuándo, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid, con Ayuso de presidenta, estuvo también 2 años sin presupuestos y nadie decía nada. Y nadie dijo nada, ¿no? La legislatura de 2019 Hombre, a yo creo que 2021 Madrid no se precisamente- presentaron presupuestos. Madrid precisamente no Y- es ejemplo no de presupuestos, que casi siempre los ha tenido, ¿eh? Bueno, No es de las regiones más claro, porque casi incumplidoras. siempre el Partido Popular lo gobierna con mayoría. ¿No? O sea, es bueno, incluso en la legislatura posterior con el apoyo de Vox, ¿no? O sea, es decir, que todo depende de los pesos, pero el sistema que tenemos es verdad que, y además el bipartidismo, nosotros cuando hablamos de bipartidismo no estamos diciendo que sea una cosa mala porque el bipartidismo sea pendular, no, lo que nosotros decimos que el problema es que en España eso no ha sido pendular, es que cuando ha gobernado el Partido Socialista ha puesto en marcha políticas socialistas y cuando ha gobernado el Partido Popular ha puesto en marcha políticas socialistas. Luego, ¿dónde está el bipartidismo? Hemos tenido socialismo rojo y socialismo azul. Y no ha habido ha habido una alternancia en el poder, pero no ha habido una alternativa, porque no ha habido Estas dos palabras, modelos. Pablo, son un poco gordas. O sea, al final. Bueno, llamar ¿quién socialistas es a el, todo pa- el quién es el mo- quién es el quién es el, No sé, el- es el- como. quién es el ministro de Hacienda que ha subido más los impuestos en este país a lo largo de la historia de la democracia? Sí, Un- todos sabemos. un Mejor ministro- no los nombres, que ese es el innombrable Bueno, realmente. ya, pues ¿vale? resulta que no es un partido, no es un ministro del Partido Socialista, resulta que es un ministro del Sí, Partido sí. Popular. ¿Quién fue el que más transferencias dio a las autonomías, especialmente a las autonomías catalanas? Resulta que no fue Felipe Ya, González, pero fue José María Aznar. Pablo, pero sí, yo te entiendo perfectamente. El Pero modelo ante que la- ha ante la- implantado el Partido escucha, pero tú Socialista eres de ha mi edad. tenido una
continuidad, al menos una continuidad en el Partido Popular. Si yo esto lo entiendo. Vale, ahora lo que no puede tampoco Vox es venir a romper a mi entender, a romper la baja diciendo, bueno, yo tengo un 10%, un 15% de los votos y como el Partido Socialista y el Partido Popular son incapaces de ponerse de acuerdo, nosotros rompemos la baraja y vamos aquí, porque al final nos quedamos sin gobiernos. El problema de esta estructura que tenemos hoy en día es que está totalmente agarrotada. Entonces, ante las circunstancias que estamos viendo en el mundo, que creo que es que es como una especie de sucesión de cadenas de cosas prácticamente inexplicables, ¿no? Como que falten 30 centímetros de una vía de tren, como que caigan unas piedras encima de un tren y tal, ¿no? Como que se caiga un muro de contención, como que Irán esté como está, como que Estados Unidos está diciendo lo que está diciendo, como que quiere invadir Groenlandia, como que... O sea, al final dices, a ver, ¿qué sentido tiene que no lleguemos al mayor y máximo amplio y consenso? Porque tú estás diciendo el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos son socialistas. Bueno, yo tengo un Ahora problema resulta que entre socialistas no se ponen de acuerdo. Ah, ¿no? No, ¿No se ponen de no, acuerdo? ¿De verdad me no, estás no, diciendo no, que...? no, no. Bueno, mi opinión es que sí se ponen de acuerdo, se ponen especialmente de acuerdo. Casi todo, cada vez, cada año que pasa, digamos, la injerencia de la Unión Europea y de la Comisión Europea en las políticas locales es cada vez un poquito mayor, ¿no? Cada vez va mayor. No es lo mismo la injerencia que tiene la Unión Europea en los años 90 o principios de los años 2000 a la injerencia que tiene ahora, incluso en los temas locales municipales. Y resulta que en Europa el 90% de las cosas, el Partido Popular y el Partido Socialista están de acuerdo. Hemos escuchado a González Pons hasta la saciedad decir que su aliado, su coalición en Europa es con el Partido Socialista y con los Verdes. Y lo hemos escuchado 50 veces, ¿no? Oye, gobiernan con una agenda. ¿Cuál es la agenda con la que se gobierna tanto el Partido Socialista como el Partido Popular? La Agenda 2030. Y hemos escuchado, pero no solo hemos escuchado a González Pons o a Margallo decir que la Agenda 2030 es el Evangelio, es que hemos escuchado en la Asamblea de Madrid, decir que la Agenda 2030 tiene la misma importancia que la Carta de Derechos Humanos. Quiero decir, esto están de acuerdo. Lo que no están de acuerdo luego es en presentarse las elecciones de forma conjunta. Pablo, pero escucha, lo normal es que la mayoría de la gente esté de acuerdo. ¿En qué? Lo normal, en general, es que la mayoría de la gente esté de acuerdo. Bueno, no, tampoco Yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, los ingleses dicen... Escucha, los ingleses dicen déjame que terminar mi argumentación. Si la mayoría de la gente que a nivel de votos se traduce en el Partido Popular y el Partido, o sea, en lo rojo y el azul a nivel europeo, se ponen de acuerdo, ¿dónde está el problema? Bueno, es que yo creo que eso es una estafa, porque los ciudadanos ¿Por qué? no son conscientes de eso. Nosotros lo que decimos es que los ciudadanos no son conscientes de eso. Es que el sistema político no es única y exclusivamente lo que se dice. Es muy difícil estar pendiente de la política. Especialmente en España es muy difícil estar pendiente Sí, hay porque muchísima cada día crispación, la noticia supera la anterior y es muy difícil. Llega la Nosotros irrealidad. que estamos que nos dedicamos a esto, ya nos cuesta trabajo estar pendiente de la sucesión de hechos y sucesión de noticias cada vez más graves, digamos, Además, ¿no? es que va pasando. llevamos una racha que si analizas desde Desde la el COVID, pandemia. es que todos los años ha habido... Bueno, desde Hay el un COVID o suceso desde que está importante. Pedro Sánchez en el gobierno. O sea, ¿qué quiere decir que gafe? Bueno, yo creo que o gafe A ver, o... joder, yo la Filomena espero que no... No, Hombre, claro, es que- efectivamente. Sí, Pero que fuera hay Filomena, pero hay una forma, ahora- pero hay una forma Los de cómo se inicios, cuentan las cosas. Pandemia, principio de año. Filomena, A principio principio. de año. Mira, te voy a 40 poner- muertos o 45 Te voy a poner un muertos ejemplo. digamos, ¿Cuál fue el principio de titular, año. el titular que aparecía en la página web de ayer de Radio Televisión Española? No me acuerdo en qué momento apareció. Yo a mí me lo dijeron, no me lo creía y lo fui a comprobar. Y había un titular de Radio Televisión en la página web de Radio Televisión Española, creo que lo dijeron también en antena, o sea, como yo no lo escucho, pues no te lo sé decir, pero en la página web sí, porque lo fui a comprobar, que ponía que el accidente más grave ferroviario había sido con Franco. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que Ayer, el titular justo ayer. ayer de Radio Televisión Española, o sea, también tenía Franco la culpa del accidente de los trenes? Claro, es que estamos viviendo una época en la que así se hace la política, pero es que no todo el mundo hace la política de esta forma. No todo el mundo hace la política de esta forma. Unos cuantos los que hacen la política. Esos cuantos son los que mandan, son los que tienen ahora el poder, son... Volvamos a Majadahonda, Macarena. Vamos a volver un poquito a Majadahonda. Voy a empezar un poquito por presupuestos. Ya están aprobados 97,2 millones de euros. Me imagino que presentasteis enmiendas, pero tampoco salieron adelante. ¿Con qué palabra los definirías? Pues más gasto estructural. Ya llega un momento en que el PP no puede seguir subiendo, ¿no?
Yo se lo dije y me parece que en el fondo es lo más grave y es un poco el resumen. El Ayuntamiento de Majadahonda, cuando entró este equipo de gobierno, funcionaba con 74 millones de euros. A día de hoy necesitan 100 millones de euros para hacerlo funcionar y está por ver que funcione mejor. O es más, está por ver que funcione igual. Pero el coste de hacerlo funcionar es infinitamente mayor. No hay inversiones, no hay nuevas inversiones, al menos en esos 74 millones de euros. Veremos a ver si este año son capaces de movilizar remanentes para tener alguna inversión, veremos a ver, pero en cualquier caso no están incluidos en los presupuestos. No hay nuevos servicios públicos, o sea, el catálogo de servicios que presta el ayuntamiento a los ciudadanos es exactamente el mismo. Está por ver que sea con la misma calidad, está por ver. Luego, ¿en dónde se han ido esos 20 y tantos millones de euros que nos cuesta de más hacer funcionar el ayuntamiento? Esa es la primera reflexión. Pero es que luego hay una segunda reflexión también, que es que este equipo de gobierno ya no es nuevo. Ya no es, oiga, este es su primer año, vamos a darle un voto de confianza. No, no, ya han gobernado algunos años, ya han presentado presupuestos otros años, ya tenemos la liquidación, tenemos el resultado de su gestión presupuestaria durante años anteriores. ¿Y cuál es esa gestión? Pues que es papel mojado, que presentaron unos presupuestos de papel mojado. En el año 25 presentaron unos presupuestos de 87 millones de... No, de 93 millones de euros, perdón, 87 fue el anterior. 93 millones de euros. Y la suma de todas las modificaciones de crédito, de todas las modificaciones presupuestarias que habían estado haciendo durante el año, superaban los 130 millones de euros. O sea, me presentas un presupuesto de 93 millones y luego modificas en 130 millones de euros el mismo presupuesto. Bueno, pues una de dos. O usted es muy malo haciendo previsiones, o usted me estaba engañando. Y modificaciones que no han sido ni una ni dos, que han sido No, ha sido... bastantes. Ay, se me ha ido el número, pero creo que eran más de 75, más de 75. 75. Creo que eran más de 75, 77 creo que eran las modificaciones. 77 modificaciones de crédito, ¿en serio? Pablo, Pero modificaciones, perdón, modificaciones de crédito para pagar la factura de la luz. O sea, quiero decir, es que no estaba contemplado el pago de la factura de la luz. O sea, para estas cuestiones, ¿eh? vamos a meternos un poco en esto porque sí es importante a mí esta parte. A ver, los que estamos acostumbrados a manejar un número grueso no entramos en lo fino, pero si los números gruesos no encajan, desde luego hay un problema en los números finos, ¿no? Luego entramos, si quieres, en los números finos. Por poner un poco en contexto a la gente, porque esto lo ve mucha gente que no es solamente de Majadahonda. ¿Cuántos habitantes tenéis en Majadahonda? 74.000, algo más de 74.000. Vale, o sea, con 75.000 habitantes tenéis un presupuesto de 100 millones de euros. O sea, que estáis bien nutridos de recursos públicos. No es como Parla, ¿vale? Que su presupuesto es muy inferior al número, en proporción al número de habitantes. Sí, os lo puedo contar. Deuda, tenéis poca deuda en Majadahonda porque tenemos creo deuda que en prácticamente tenéis deuda cero. No es como Parla que tiene 800 millones de deuda de tal, ¿no? Y ahora, echando un poco los números gruesos, claro, si tú me dices que habéis pasado un presupuesto de 75 millones a 100 millones en muy poco espacio de tiempo y que los servicios prácticamente son iguales, a mí me cabe una pregunta que muchos ciudadanos se hacen y ¿es Majadahonda corrupto? ¿Hay un sistema corrupto en el envío? Porque claro, ahora lo que estamos viendo en toda España es Adif, hay un posible descarrilamiento porque, bueno, parece ser que los tramos y las concesiones de los 700 millones, parte tiene que ver con Coldo, no sé qué, su puta madre, ¿no? Entonces, claro, ya todos tenemos la suspicacia, todos los ciudadanos tienen la suspicacia de la corrupción. ¿Tú crees que eso puede pasar en Majadahonda? ¿Crees que en Majadahonda hay un sistema corrupto que pueda estar dilapidando ese dinero público? Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero si tuviera pruebas de corrupción o indicios de corrupción, me habría ¿Tú ido, crees que no? me habría ido a fiscalía, que es mi obligación. O sea, que Yo me es puedo mala equivocar, gestión. yo me puedo equivocar, pero yo creo que esto se explica por una mala gestión más que por una corrupción. Lo que pasa que es verdad Es que que esto es importante decirlo, porque al final hoy un error Lo puede cometer lo podemos arreglar. Mm. ¿Sabes? O sea, yo creo que también, y esta pregunta voy a empezar a hacerla en todas las entrevistas porque creo que es importante. yo si hubiese detectado algo de eso, mi obligación, ya no solo porque soy portavoz, soy concejal y tal, sino ya incluso moralmente, habría sido irme a fiscalía a poner los hechos Claro, al final la oposición también tiene que tener esa función, ¿no? De si ver que algo que no está bien. Eso es. De hecho, nosotros... Traducido, si huele a pedo hay que decirlo. De hecho, nosotros tenemos un contencioso administrativo con este ayuntamiento, con este equipo de gobierno, por uno de los procedimientos al principio, en unos contratos, una licitación, que
pensábamos que no estaban actuando de la mejor manera correcta. No es corrupción, ¿eh? Pero pensábamos Sí, que era... que no estaban actuando en defensa de los intereses de los vecinos y fuimos a los tribunales, fuimos al contencioso y es un procedimiento que ahí sigue, ¿no? Luego también, pues la tasa de basuras nos parece que es injusta, pero eso ya es político, ¿no? O la zona de bajas emisiones, pero eso ya es una cuestión política. Pero en este caso, frente a una resolución de un contrato, bueno, pues pensamos que no estaba el ayuntamiento defendiendo los intereses de los vecinos y nos fuimos al contencioso. Veremos a ver si el contencioso... Prospera o no. Eso es. Bueno, prospera, porque esto fue en 2023, ¿no? Me parece. No, me refiero a que prospera, que si finalmente lleváis razón o no. Claro, eso es, si nos dan la razón en última instancia o no. Veremos a ver. Nosotros seguimos pensando Bueno, así. por lo menos es un titular importante. Majadahonda no está corrupta. Mi opinión es que no. Mi opinión es que es un problema de gestión. Es un problema de ineficacia y de mala gestión. Y de entender bueno, pues que eso, pues al final es un poco lo que decía la ministra, ¿no? El dinero público no es de nadie, ¿no? Esto, bueno, Coño, que es de todos. es que ese es el problema. Y además, es que además... Como la esa es granja no es de nadie, no limpiamos el culo a los animales. Es que además esta es en el fondo es la misma discusión que tengo yo con el que he tenido con el concejal de Hacienda, cuando el concejal de Hacienda dice, no, bueno, pero es que hay recursos, es que, bueno, pues... y además que te dicen, no, hemos bajado los impuestos. Oiga, señores... Pero se habéis recaudado más, ¿no? Son Claro, 100 millones. es que esa es la clave. Que además esto es como de perogrullo. Pero de verdad que he tenido 3 o 4 discusiones con el concejal de Hacienda, que se supone que es de los listos, precisamente por esto. Señores, ¿Hay tontos? si... No voy a contestar esa pregunta. Ahí va mi madre, claro, que eso te lo tengo que hacer. Ha dicho, Sí. es de los concejales listos. ¿Habrá Si- uno tonto? No, yo no he dicho que lo sea. He dicho que se vale, supone que lo se sea. supone. Peor todavía. Pero claro, vamos a ver. Si Majadahonda no amplía su población en los últimos 10 años, por lo menos, y hemos pasado de una recaudación de 74 millones de euros a 100 millones de euros, Pues ¿cómo habrá más se come? empresas, habrá más riqueza, digo yo. Sí, hay más empresas. Bueno, yo quiero ver ese censo de las empresas porque a mi juicio no hay más empresas en Majadahonda. O sea, los números son muy estables. Pues es que allí yo en Manmaná. Bueno, a lo mejor es eso. Es verdad que hay una parte porque esto es otra cosa que es súper injusta y a lo mejor la gente no lo conoce, pero hay un tercio más o menos de la recaudación municipal y un tercio de los ingresos municipales que vienen del Estado. Y eso es lo que te dice el Partido Popular y el Partido Socialista. Es Que ha más, subido. ellos se echan en cara, no, porque el Estado ha hecho una transferencia, no, porque la Comunidad de Madrid no, pero el Estado este año ha pagado más. No es cierto, no es cierto. Eso viene de los ciudadanos, vía vía IVA y vía IRPF. Porque hay unos conceptos tributarios, que es la participación de las entidades locales en los impuestos del Estado, que básicamente es el IVA y el IRPF. Entonces, claro, como ninguno de los gobiernos, ni de la Comunidad de Madrid, ni del Estado, deflactan los impuestos, pues los ciudadanos pagamos más en IRPF, en IVA, en todo. Y eso luego hay una parte que también repercute a los ayuntamientos. ¿Vale? Pero sigue siendo impuestos que se están pagando por parte de la ciudadanía. Entonces, si antes se recaudaba 75 millones de euros y ahora se recauda 100 millones de euros, la población de Majadahonda antes era 74.000 habitantes y ahora son 74.000 habitantes, yo lo siento mucho, pero es que esto es una regla de 3 muy sencillita de entender. Oye, ¿y en el capítulo 1 cómo está la cosa? Pues el capítulo 1, bueno, este año es la primera vez, claro, con esta subida, es la primera vez históricamente en que el capítulo 2 ha superado el capítulo 1, que yo no sé si eso es Buen bueno dato. o malo. Buen dato, sí. Depende. Sí, porque Depende. esa pregunta la hemos hecho en muchos ayuntamientos y creo que no han dicho... Al Sí, lo revés. normal es que no, lo Al normal, revés, lo normal es que no, al lo normal es que el revés. capítulo 1 se te Sí. lleve El 40 y porcentaje, tantos por claro. ciento de... ¿Vosotros en capítulo 1 en qué porcentaje estáis? Estamos en cerca del 40... No me acuerdo, 40%. más o menos, 40%. diría. O sea, Más o menos. 40 millones. ¿Y cuántos funcionarios o trabajadores públicos tenéis ahí? ¿Lo En torno a sabes? 650 empleados públicos. Saca la ¿no? calculadora tú, la saco yo. No tengo ni el 40 teléfono millones aquí, entre Esteban. 650. Vamos a ver a cuánto toca esto. Bueno, para hacernos una idea. Pero nosotros tenemos Lo un tenemos déficit, bien hecho, ¿eh? Estamos haciendo... Pero tenemos un déficit muy grande. Ya, lo que pasa es que el debate de presupuestos, porque yo me podía haber traído los datos, el debate de presupuestos está mal. era para otro momento, no me habéis dicho. Nah, Bueno, pero aquí- no, a ver, Pero no sí te tengo digo- si lo los de las datos cifras macros. es imposible. Si es son los imposible. datos macros, sí que los tengo en la cabeza. Esa información es mejor Pero no en la apuntar. Majadahonda tenemos un déficit de plantilla en la plantilla de policía, por ejemplo, muy importante. De policía. De policía. En la plantilla de policía. De policía. De policía. Lo podemos repetir las veces que quieras, pero tenemos un déficit Pero de ¿cómo plantilla no la de va a policía. faltar policía? Bueno, pues A nos lo mejor es que no llevamos cree la policía todo local. el año pasado discutiendo Ella era por este nacional. tema. Era Policía Nacional. Claro, pues Claro. entonces ahí está la cosa. Es que los Pues- nacionales piensan que los locales son frufrum.
Pues puede Y ser, pues los, puede los ser. locales piensan que los nacionales cobran una mierda. Bueno, en cualquier caso, en Majadahonda no hay Policía Nacional. Más allá de hacernos la oficina para hacer el carnet de identidad, no hay, porque la competencia en seguridad ciudadana, etcétera, lo tiene la competencia de la Guardia Civil. Y luego tenemos una plantilla de policía local. En Majadahonda tenemos 136 policías locales, contando toda la cadena de mandos y contando, pues me parece que hay 3 agentes en segunda actividad, pues siempre hay alguno que pueda estar. Sí. Al final tenemos más o menos una plantilla de 100 agentes que son los que entran en los cuadrantes de rotación de los turnos y, bueno, pues la vigilancia que los agentes de policía local, ¿no? Que todo el mundo entiende. Claro, pero es que la ratio de la Comunidad de Madrid, la ratio recomendada de la Comunidad de Madrid, te dice que tiene que ser entre 1,8 y 2,2 agentes de policía local por cada 1.000 habitantes. Eso nos lleva a que necesitamos 136 agentes en los cuadrantes y tenemos 100. Hay ayuntamientos peores, no os quejéis. Me parece muy bien, pero Chicos, ya y hay que ayuntamientos vamos a con hacer un menos, poco de y hay ayuntamientos solidaridad. con menos dinero. A mí que haya ayuntamientos Tú peores serías... me da exactamente igual. Nuestra obligación es que Majadahonda sea el mejor ayuntamiento de España. Y esa es Bueno, con la intención con la que cualquier equipo de gobierno tiene que enfocar una acción de gobierno. Y además en Majadahonda tienen la suerte de que tienen todas ya las entra el posibilidades. nacionalismo, el nacionalismo de majariego. Hombre, no, nacionalismo majariego no. Vamos a En intentar el que ámbito, vayamos todos bien. no, Esteban, tú tienes que hacer que esta cadena o este medio de comunicación sea el mejor medio de comunicación posible. Y si me puedo rodear de otros muchos mejores también. Fenomenal, Porque eso hará que la claro. democracia funcione bien. Eso es, y porque el Se- sistema de esté yo competencias. solo el oasis. Y porque el sistema de competencias. Eso, mira, por ejemplo, eso me vale para explicar nuestra posición en protección civil. Que es el Partido Popular es lo que dice. El Partido Popular dice, oye, perdona, la protección civil en Majadahonda es suficiente. Y digo, no, no solo no es suficiente, no solo objetivamente no es suficiente. Y la protección civil en Majadahonda, pues es una pena, porque hace mucho tiempo el Partido Popular lo dejó morir. Era una agrupación razonable y hace muchísimo tiempo lo dejó morir. Y bueno, ahora mismo no es eficiente porque no tenemos un servicio 24/7, porque no tenemos plantilla suficiente, por muchas cosas. Pero es que además, una de las cosas que nos penaliza es que el Servicio de Protección Civil de Las Rozas está especialmente bien dotado. Es que el Servicio de Protección Civil de Boadilla funciona. Es que incluso Villanueva del Pardillo tiene una ambulancia. Y los tenéis al lado, porque Claro, están entonces, pegados. luego sí se genera una competencia, porque los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos pasan al pueblo de al lado y ven. Sí, Y dicen, claro. oye, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Que Las Rozas es más rico que Majadahonda? Me pasa a mí con Parla y Pinto, que están al lado. O Claro. sea, imagínate. Y ese sistema de competencia es bueno también que ocurra. Las entidades locales en Sí, ese sí. sentido, vamos, y pasa lo mismo con los impuestos. ¿No? Oye, ¿por qué Las Rozas tiene un IBI superior a... Oye, pues es una cosa buena que Majadahonda tenga un IBI más bajo que Las Rozas, es una cosa que favorece a Majadahonda y que es bueno para Majadahonda. Y que, por cierto, fue en la legislatura pasada, cuando Vox sigue aparte del gobierno, no en esta legislatura. En esta legislatura no se ha bajado el IBI, ha sido en la pasada. Que esos también son muy dados a apuntarse tantos que no son suyos. Ese sistema de competencias es correcto, es bueno, es la forma que tenía la humanidad siempre ha avanzado precisamente comparándose y queriendo ser Está un claro. poquito mejor que el resto. Pues eso es lo que estamos pidiendo al Partido Popular, que necesitamos que Majadahonda sea el mejor municipio posible. ¿Tú crees que sería bueno que tuviéramos una policía global de la Comunidad de Madrid y que dejáramos las locales todas organizadas, como se ha hecho con bomberos? Yo no estoy de acuerdo con ese No. modelo. A mí me parece que el modelo correcto es una policía que tenga competencias nacionales, la Guardia Civil de Policía Nacional me parece que hacen su labor perfectamente, y luego que exista una policía administrativa, la policía local, que es más una policía administrativa, aunque pueda colaborar en temas de seguridad ciudadana, bueno, O incluso sea, eso sí está tráfico de acuerdo, pero con interno las y tal. autonomías no. Ahí centralizamos y en el otro No, lado yo descentralizamos. creo que y si me Esto de la preguntas, doble vara, no es una doble vara porque no es una autonomía. Yo no estoy de acuerdo con una policía autonómica, es lo que estoy diciendo. Claro, lo que estoy diciendo no es una policía autonómica, sino una policía controlada por arriba y Eso es. homogeneizada. No, pero O sea, que no haya eso, municipios muy seguros porque son muy ricos y municipios muy seguros porque son muy pobres. pero es que la seguridad no depende de la policía local. O sea, la policía local colabora con la seguridad y tiene, o sea, son agentes principales y pueden tener una incidencia más o menos importante.
pero las competencias en materia de seguridad no son de policía local, son de Guardia ¿Y Civil entonces o la policía qué hace? o de policía local. La Pone policía, multas. la Eso policía no lo local, digas en público que te corren a borrazos. no, la policía local tiene sus competencias, están tasadas. Hay una ley de coordinación Hombre, de... pero cuando entran a un sitio a robar, iba la policía local. Yo lo he visto. Aquí en Fuenlabrada, tú Porque, roban claro, un. esos son los agentes, Claro. esos son como agentes principales. La policía local, lo bueno que tiene la policía local es que está mucho más pegada al terreno, tiene Claro. mucha más presencia en las calles y muchas veces son los primeros en llegar. Pero la competencia en materia de seguridad ciudadana lo tiene Guardia Civil Que o sí, eso lo sabemos. Luego, ya una vez que se ha ido los cacos del sitio, ya luego el que viene la hace la Policía Nacional, investigación. la científica. ¿Vale? Eso, Está, el que pero el hace que la viene investigación. primero normalmente la policía local. Entonces, Pues, municipios Sí, sí. pobres como Parla, que tienen pocos policías y hay mucha inseguridad, Bueno, pero sobre todo es... pues sobre- por eso digo que sí sería bueno, de alguna sobre- forma, que Bueno, no sé. pero eso también lo que tiene que hacer es que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es evaluar a nuestros dirigentes y votar en consecuencia. Entonces, si hay una policía autonómica, nosotros no seríamos capaces de evaluar a nuestro alcalde. Efectivamente, si la gente lo que tiene que hacer en Parla es echarle la culpa de que no exista policía, porque la gestión del Partido Socialista en Parla durante todos estos años ha sido nefasta y se ha llevado a un punto en el que no permite que tengan una plantilla de policía local razonable. Es más, la policía local de Parla está a la gresca con su ayuntamiento. ¿Qué tal te llamas, Chiqui? Fenomenal. Ah, sí. Es un crack, Chiqui. Mañana viene. Ah, mañana viene. Mañana Pero no viene. tiene 9 hijos, Chiqui, ¿no? No, no tiene 9 hijos. Tiene A alguno ti te menos. da tiempo. ¿Tú Tiene cómo alguno quieres ser menos. alcalde si no vas a tener tiempo? Te lo Bueno, vas a yo, llevar a los si- plenos si allí a... Bueno, y espera, que igual llega un momento en que votan, ¿eh? Hostia, eso... Claro, más votos Acaba de para- desvelarnos su estrategia electoral. Es una estrategia Acabo que de entender por qué empezó en tiene 9 2003. hijos, con 9 Eso es, piernas, es 9 una- números. Es que esto es una cuestión de mirar a largo plazo. Ya, Yo ya, ya en ya. 2003, cuando nace mi primera hija, ya estábamos pensando 11 años antes de que se naciera Vox, pero yo ya tenía en la cabeza... O sea, que las redes clientelares que han montado algunos partidos en algunos municipios, tú lo haces con hijos. Vale, lo acabamos de entender. Macarena, ¿entiendes la estrategia? Sí. Pero Esto no te lo Bueno. esperabas, ¿eh? No. No. No me lo esperaba, no. lo vamos a tener que finalizar un poquito esta entrevista, pero quiero preguntarte un poquito un mensaje que le mandarías a los jóvenes, porque al final estamos hablando pues todos los sucesos, ¿no? Que venimos de todos estos años. ¿Qué futuro nos espera? Ninguno. No, Ya se ha yo- encargado Donald Trump de decir que o Groenlandia sí o bomba nuclear. Bueno, Yo- algo tiene que haber de ha dicho- esperanza. yo- ¿Ha dicho algo así, no, Donald Trump? ¿Tú qué opinas de No, lo de Donald lo Trump? sé, no lo sé, no lo sé. Ah, no lo sé. No, esto- no lo he escuchado, es que de verdad que yo hay un momento en el que no soy capaz de seguir la sucesión de noticias todos los días y el bombardeo constante de nuevas informaciones y luego pues todo siempre ponerle en tela de juicio lo que nos llega a España, pues hay que ponerle muchas comillas. ¿Qué le diría a los jóvenes? Lo primero es que tengan esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Yo de verdad creo que además creo que España, hay otra España posible y que además ellos, ahora mismo los jóvenes, tienen un poco la sartén por el mango, ¿no? Yo creo que los jóvenes sí que se han dado cuenta de que hace falta cambiar el rumbo, cambiar el modelo. No solo cambiar las personas, sino cambiar el rumbo y muchos modelos. Y en el fondo es un poco lo que estabas discutiendo, Esteban. Tú mismo tienes que llegar a esa conclusión. Estamos en un modelo completamente obsoleto. España no funciona, no solo porque los políticos que han estado no han sabido hacerlo funcionar, sino porque en muchas cuestiones el modelo hace que no funcione. Luego lo que hay que cambiar es el modelo, ¿no? No es solo España, Nos- Pablo, es el mundo. Bueno, Y efectivamente. de hecho hoy en Bueno, Davos se está debatiendo sobre esto. El nuevo mundo van a hacer un nuevo Bueno. mundo muy diferente al que tenemos y al que ya, pero conocemos. en Davos no se discute lo que está pasando, se discute lo que quieren. Bueno. A dónde nos quieren llevar y a dónde nos quieren someter, que son dos cosas distintas. Luego están quitando la soberanía. Yo creo que hoy una España para los españoles, y no lo digo por un nacionalismo rancio, sino de verdad, diciendo que nosotros seamos capaces de decidir cómo queremos vivir, en qué sociedad queremos vivir, qué es lo que queremos construir. Creo que eso es posible. Creo que estamos más cerca, además, que el año pasado de construir eso, y creo que los jóvenes son agentes clave, primero porque se han dado cuenta. Es verdad que los problemas que ellos tienen de acceso a la vivienda, de acceso a formar una familia, acceso al trabajo, etcétera, etcétera, pues también les han hecho espabilar en ese sentido, ¿no? Abrir los ojos Y también. darse cuenta un poco de cuál es la realidad y que es una realidad que no les gusta, pero también son clave porque tienen la responsabilidad, o yo me gustaría derivarles también, o que fueran conscientes de que tienen una responsabilidad porque pueden cambiar y pueden abrir los ojos a las generaciones mayores, a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, etcétera, ¿no? Dice, oye, los mismos que nos han traído hasta aquí no son los que nos van a sacar de aquí.
porque son los que han diseñado el sistema para traernos hasta aquí. Luego lo que hace falta es un cambio, es un modelo, ¿no? Y ya si quieres, por terminar, también hay una reflexión que creo que era una cita de Einstein, ¿no? Que decía que los locos eran aquellos que haciendo lo mismo pretenden obtener resultados distintos. Pues esto es un poco el día de la marmota que llevamos en estos 40 años de democracia y de bipartidismo en este país, que nos hemos empeñado en votar a los mismos para que hagan lo mismo, pretendiendo que hagan que tengamos un resultado distinto, y luego cuando no tenemos ese resultado distinto nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues ¿cómo es posible? Porque los mismos tíos que nos han traído hasta aquí van a seguir repitiendo las mismas cosas que nos han hecho venir hasta aquí. Luego tampoco podemos exigirles, digamos, una responsabilidad mayor de la que tienen, pues aquellos que nos han traído hasta aquí. Cada uno tendrá que ser responsable con su voto o al menos su parte de responsabilidad con su voto de la sociedad que hemos generado entre todos. Lo bueno es que ahora hay alternativas. Ahora está Vox como una alternativa muy clara y con un modelo distinto al del bipartidismo. Habrá que Esteban, montar un partido nuevo, el de los jóvenes. ¿no queréis montar uno de Madrid, Pues mira, a independiente? mí, yo siempre lo he dicho, Partido de los jóvenes. el hecho de Ciudadanos me pareció una oportunidad perdida para la sociedad española. Es un partido con el que no estoy de acuerdo en muchas cosas, pero me parecía que era una oportunidad y un refresco de un partido de centro izquierda, un partido más o menos socialdemócrata Mm. sin lastre, con una visión distinta en origen, o sea que luego ya se pervirtió, pero en origen, con una visión un poco distinta de España. Yo no estoy de acuerdo, pero me parecía que era lícito y me parece que al menos rompía también un poco. Pues ojalá nos encontremos con un escenario político en el que los partidos, que más yo creo que es un poco a lo que va Europa, sin fondo si te fijas, en el que el Partido Socialista tradicional o deja de existir o es básicamente residual, en el que el Partido Popular o su semejante práctico histórico, digamos, ¿no? También deja de existir prácticamente o pasa a ser irrelevante. España parece que estamos lejos de ese modelo, pero en Europa hay muchos países en Europa que no están tan lejos de ese modelo. Mira Macron, por ejemplo, ¿no? O sea, y vuelve a surgir, pues a lo mejor un partido que tiene una visión socialdemócrata pero que no tenga esa corresponsabilidad de haber diseñado un sistema que nos ha metido en la miseria a la inmensa mayoría de los españoles y que además ha destruido lo que mejor tenía España, que era la clase media. Bueno, hay muchos cambios que yo creo que están sucediendo. Creo que van a haber otros cambios muy radicales y así lo dije en la felicitación de Navidad de este año, que me cayó la del pulpo. Creo que vamos a cambiar muchísimo, la sociedad va a cambiar muchísimo en los próximos 5, 6 años, 10 años, con muchos. O sea, no va a ser una legislatura lo que queda. No va a ser mucho más. Y al final yo creo que nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que estamos haciendo ahora mismo no dejan de tener sentido y que más vale que empecemos a llevar bien porque es que si no vamos a ser totalmente irrelevantes. Yo creo que el ser humano ha llegado a su propia trascendencia. O sea, eh, técnicamente vamos a avanzar lo que no está escrito y la única opción que tenemos es llevarnos bien. El resto de cosas, mira, el otro día tenía una reunión con una persona muy importante del PNV y le decía yo, tío, no entiendo cómo puede ser que sigáis mirando fronteras tan pequeñas. Me da igual que sean fronteras de Euskadi, me da igual que sean fronteras de España, me da igual que sean fronteras de Europa, o me da igual que sean fronteras del mundo. Cuando realmente en 10 años esto ha pegado un giro brutal. ¿Y sabes lo curioso de todo esto, Pablo? ¿Sabes lo curioso de todo esto? Que son nuestros hijos. Yo lucho por 3. Tú luchas por 9. A mí es lo que me hizo meterme en Y es que política. eso tiene que ser un lío que te cagas. O sea, yo pienso, y te lo digo honestamente, como padre, yo tuviera 9 hijos, con lo que los quiero a los míos, y la responsabilidad que me implica hacia ellos, y tuviera que estar viendo cómo se está desmoronando estructuralmente todo el estado político que habíamos creado y que nos ha costado durante tantos años crear, con frases tan gruesas como la que has dicho que estamos peor que antes. Es que eso no es verdad. No estamos peor que antes. Vamos mal, vamos mal. Estamos mal enfocados, pero no estamos peor que antes. Eso no es verdad. ¿No? O Esa es sea, tu opinión. claro, claro, es mi opinión. Claro. Entonces, viendo ahora mismo dónde podemos ir, si no ponemos un poco de sentido común a todo esto, de hecho, mira, ¿quién decía el otro día? Decías tú lo de Einstein, ¿no? Decía el otro día que había surgido un pequeño partido político, el Partido del Sentido Común, ¿vale? Y ese partido era el que yo creo que tendríamos que intentar impulsar entre todos, ¿no? Ninguno de nosotros, ni tú en tu posición,
ni Santiago Abascal en la suya, ni Feijóo en la suya, ni Sánchez en la suya, ninguno estáis en posesión de la verdad absoluta. Y la única verdad es que o nos ponemos entre todos de acuerdo, o como sigamos en este enfrentamos, pam, pim, pam, Pero pam, yo creo que eso es uno de los llega un Donald problemas. Trump Pero y yo nos creo, tira una Esteban, bomba sí. nuclear en menos de 2 minutos. Bueno, no lo sé. Yo de verdad creo que eso es uno de los problemas que hemos tenido, en que hemos elevado a categoría el hecho de ponernos de acuerdo. Yo creo que lo fundamental no es ponerse de acuerdo, sino para qué te pones de acuerdo. Claro, hombre, evidentemente. Ya, no, ya, pero es que Eso, no. eso es evidente. Bueno, no parece muy evidente para mucha gente. Bueno, nos podemos poner de acuerdo en qué cerveza nos vamos a tomar, la Maula San Miguel o la Heineken. Sí, vale, nos ponemos de acuerdo, pero es que eso no va a ningún lado. Bueno, Evidentemente hay que pero ponerse de habrá acuerdo. que ponerse de acuerdo en dónde No. se ponen los recursos. No, hay que ponerse de acuerdo en qué vamos a hacer con el trabajo. Hay que ponerse de acuerdo qué Bueno, vamos a hacer con las también. fronteras. Hay que ponerse Eso de es, acuerdo por cómo ejemplo. vamos a repartir la riqueza. Eso Hay que es, por ponerse de ejemplo. acuerdo qué va a pasar con las criptomonedas, qué va a pasar con la inteligencia artificial, qué va a pasar con la computación cuántica, qué va a pasar con el control de las masas, qué va a pasar con el mundo islámico, qué va a pasar. Te O sea, lo te puedo compro. decir 1000 millones de Te lo, cosas. te lo compro. Mientras te lo tanto compro. estamos discutiendo aquí No, sobre... es que yo precisamente lo que creo que hay que discutir es de esas cosas. Claro. Eso es lo que... Claro, lo que pasa que hay una... cuando hablamos del bipartidismo, el bipartidismo solo simula que discute cuando están de acuerdo. En todas esas cuestiones están de acuerdo. En el control de fronteras, en el control de la población, en la Agenda 2030, en la destrucción del sistema productivo español. En todas esas cosas, la realidad que nos ha demostrado estos 40 años es que han estado de acuerdo en todas y cada una de ellas. La sustitución poblacional, en dejar entrar en... claro, mira, si quieres, ya por terminar este... Es que mola el debate, al final. Sí, pero tenemos que cortar Sí, porque sí, ya llevamos tenemos una Ya, para otro solo lo invitado. último, una cuestión, de verdad, una de las últimas discusiones que hubo en la Asamblea de Madrid y que abrió Vox, ¿no? Nosotros decíamos, oye, hace falta recuperar una prioridad nacional en los servicios públicos. Bueno, joder, nos cayó la del pulpo, ¿no? Como dices tú, no, porque xenófobos, fascistas, racistas y tal. Oiga, hagan el favor de pararse un momento, quitarse los titulares de la cabeza y pararse un momento. Porque la prioridad es una cuestión no solo de sentido común, sino que es obligatoria. Tú tienes un sistema de prioridades. Siempre. Siempre. Entonces, si la prioridad no es nacional, ¿cuál es? Si la prioridad en la acción de gobierno no es hacia tus ciudadanos, ¿hacia quiénes? A mí solo se me ocurren dos opciones. Una, los políticos, y otra, los extranjeros. O los de fuera. O los que no pagan. O los que... No será razonable, no es de sentido común. Esto incluso en ciencia política o en filosofía o tal. Oye, ¿a quién nos debemos los gobernantes? A los gobernados, ¿no? La política empezó de esto, la política empezó en Roma como la forma que teníamos los ciudadanos Sí. de gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero a nosotros mismos. Sí, pero Ah. a ti mismo entendiendo que no eres un paréntesis en el universo, sino que tienes un contexto. Eso es, pero Tú eres el eres gobierno los de lo tuyos. tuyo Eso en es. tu contexto. Eso es. Y tu contexto es Francia, es Entonces, Italia, es España tiene que África. gobernar para los franceses. No, es contexto. Es que es ¿No? contexto. Tenemos que España tiene contar con ello, tenemos que contar Sí, con claro. ello. Pero el foco Entendiendo las el foco realidades. del gobierno debería de ser sus ciudadanos. Bueno, pues eso ahora mismo en España está en tela de juicio. Hay muchísima gente que está discutiendo eso. Mi opinión es que la gente no lo discute, lo discuten los políticos. Yo creo que sales a la calle y le preguntas a cualquiera. Ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Lo discuten los políticos y la gente lo aplaude. Da igual lo que aplaudas, pero tú aplaudes. Bueno, sí, pero si tú le preguntas a la ciudadanía y le quitas el contexto de las siglas del partido político que lo dice, ya te digo yo que la inmensa mayoría de la gente está de acuerdo con esto. Bueno, lo vamos a tener que dejar. A Yo la sé tercera- que a la tercera va la este vencida, debate Maca. podría durar muchísimo. Hemos hablado un poquito de Majadahonda, que no está mal, así Me que... se hablando un poquito, hemos dicho por lo menos que no hay corrupción, que eso es un paso Sí, importante. sí, bueno, está bien. Bueno, pues Así- eso está bien, Maca, porque eso significa que me tienes que invitar otro día para hablar de Majadahonda. Sí, claro, pero solo de hablar de Majadahonda. Dejamos regional, nacional para otro Bueno, día. que yo acepto cualquier invitación de Esteban a hablar de filosofía o de política internacional o de cualquier cosa, también cualquier otro día, estoy dispuesto también. Vale. Me estás haciendo ojitos. Pues mira, Oye, cualquier día. pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí con nosotros, o sea que muchas gracias. Y espectadores, sabéis que tenéis este tipo de entrevistas aquí en Televisión Digital de Madrid.